Nos da muchísimo gusto que se encuentre el doctor Pablo Moctezuma Barragán, doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y también pues activista social con este tipo de temas que tienen que ver con la propia soberanía y autodeterminación de los pueblos, algo que para muchos ya está supuestamente, y lo digo entre comillas, superado, algo que pertenece al pasado, que ahora todos estamos globalizados y que es bueno, entre comillas, que vengan muchas veces estas grandes empresas a imponernos sus formas de consumo. Doctor, me da mucho gusto saludarte. Es un placer que puedas conversar con nosotros aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Muy buenos días, estimado Sosimo. Gracias por esta plática sobre un tema tan importante como es la soberanía alimentaria. Primero, me gustaría preguntarte, maestro, doctor, ¿qué es la soberanía alimentaria? Porque, bueno, podríamos nosotros hablar la soberanía como un asunto meramente político, de tomar nuestras propias decisiones políticas frente a otros estados, y han dicho que hablar de soberanía alimentaria, sobre todo aquellos gobernantes que provinieron del neoliberalismo, pues que era algo superado, que era algo del pasado, que el mundo estaba interconectado y que no existía la soberanía alimentaria. Si nos pudieras platicar qué es precisamente la soberanía alimentaria. Sí, Sosimo, bueno, la soberanía alimentaria pues es tener tus alimentos en casa. Creo que nadie guarda sus alimentos en casa del vecino. Ser capaz de producir todo lo necesario, lo básico para tu familia en tu propia casa. Aquí en estas tierras, durante miles de años, la gente estaba organizada en calpulis, que eran grandes unidades familiares. Cada calpuli era autosuficiente en alimentos. Cada calpuli sembraba maíz, frijol, chile, calabaza, de modo que estaba el alimento a la mano. Esta es una práctica que debemos de recuperar, que en cada comunidad se pueda producir lo básico para la propia alimentación. En la actualidad estamos importando casi la mitad de los alimentos, principalmente de Estados Unidos, y esto es sumamente peligroso. Sabemos lo volátil que está el mundo actual, sabemos los grandes problemas que está enfrentando Estados Unidos tanto internamente como hacia el exterior, y estar dependiendo de ese país para comer es algo absolutamente irracional. Es muy buen negocio para ellos, claro, por eso se impuso en el neoliberalismo esta práctica de importar los alimentos, pero para nosotros es totalmente irracional y va en contra de nuestra tradición. México, hasta la década de los 70 del siglo pasado, no solamente era autosuficiente en productos agropecuarios, sino que era un país exportador por excelencia. Durante fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, este, tuvimos no solo para autoabastecernos, sino para exportar. Sin embargo, con el neoliberalismo llegaron estas ideas de que es más barato comprar el maíz del extranjero que producirlo. Pues el año pasado se importaron casi 20 millones de toneladas de maíz que podemos y debemos producir aquí en México. Doctor, en ese sentido, es posible porque mucho de lo que descansa en este discurso que justifica la adquisición de los alimentos es de que es imposible, de que somos muchos, de que en México no hay la posibilidad de que podamos ser autosuficientes, por lo menos en los granos básicos. Para mí resulta muy, en efecto, muy complicado que tengamos que depender de la importación, por ejemplo, de maíz. Sé que se ha avanzado, ya entraremos al tema en la actual administración, para que por lo menos aquel que es de consumo humano ya se cultive totalmente en México. Pero pues se trata de una planta, decíamos que fue domesticada, fue desarrollada por generaciones y generaciones de comunidades indígenas y que pues podríamos decir que es una aportación de México, precisamente, o de las comunidades originarias de este país, a la propia alimentación del planeta.
y que no obstante que es uno de los centros originarios, México, del maíz, pues se tenga que estar dependiendo de las importaciones. A mí me parece muy complicado, muy triste, muy inseguro, muy peligroso incluso también. Pero en ese sentido el discurso ha dicho que es imposible, que somos tantos y que necesitamos por fuerza que depender de lo que cultivan otros países. En efecto, hay una imposibilidad material para que se pueda alcanzar la soberanía alimentaria de México. Eh, que están muy equivocados quienes afirman eso, Sosimo, porque si vemos cifras de los 200 millones de hectáreas que tiene nuestro país, 88 millones tienen vocación agropecuaria. Desgraciadamente, la frontera agrícola es solo de 24.6 millones de hectáreas y se ha venido reduciendo. Hace de 40 años era de 36 millones de hectáreas, de las cuales solo se siembran 20 millones. De estos 20 millones solo se riegan 6 y solo 1.5 millones de hectáreas tienen un grado de tecnificación en el riego. Podemos ver claramente que el potencial de aumento de las áreas de siembra y de cultivo es inmenso. Pudiéramos volver a extender la frontera agrícola a más de 30 millones si se siembran y se irrigan un buen porcentaje, estos 30 millones, digamos 15 millones, y con riego tecnificado 5 millones, podríamos multiplicar eh, la producción agropecuaria, pues más de un 200%. Entonces tenemos suficiente campo para sembrar. Además, México tiene toda la variedad de climas. Es uno de los países del mundo con mayor variedad de flora, diversidad de fauna. Entonces, el potencial en nuestro país es muy grande. Y por otro lado, bueno, también hay mucha gente que pudiera seguir trabajando en el campo. En México, personas que estamos en edad de trabajar, somos cerca de 100 millones, de los cuales solo buscan o tienen trabajo 60, de los cuales solo tienen un empleo fijo de 24. Y en el campo solo trabajan 5.5 millones de personas. Entonces también aquí se podía triplicar la cantidad de mexicanas, mexicanos trabajando en el campo. Y por otro lado, tenemos que ya en la modernidad no solamente es posible producir alimentos en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas. Incluso a nivel vecinal, a nivel familiar, a través de la hidroponía se pueden producir alimentos. Entonces, tenemos todo el potencial para ser autosuficientes. Desde luego, esto no le conviene a las grandes corporaciones, a los grandes intereses. Para ellos es un gran negocio sacarle a México 40.000 millones de dólares anuales en alimentos. Y desde luego, para ellos, este es el mundo ideal, el de la globalización y el neoliberalismo. Pero para la soberanía nacional, la soberanía económica y alimentaria, pues es una sin razón. Creo que es el momento ya de dar un viraje profundo y tener como una gran meta la soberanía alimentaria. En este gobierno se ha trabajado muchísimo la soberanía energética, se han dado pasos importantes, fortaleciendo Pemex, la petroquímica, la Comisión Federal de Electricidad. Creo que el otro paso necesario es el de la soberanía alimentaria y efectivamente en maíz sí en el maíz blanco ya somos autosuficientes. Falta eh, también ser autosuficientes en el maíz amarillo y pues avanzar en esta prohibición del uso del glifosato porque gran parte de este maíz este, es maíz transgénico altamente tolerable al glifosato e indirectamente pues también como seres humanos estamos consumiendo el glifosato que sabemos que es perjudicial para la salud. De modo que sí hay muy buenas perspectivas, Sosimo. Doctor, en este sentido, sí, pudimos escuchar de nueva cuenta a partir de la actual administración
que se reivindica la soberanía alimentaria como algo deseable, como algo que puede ser alcanzado y que es necesario. Eh, Era algo que, por supuesto, para nada se tenía ya desde el propio discurso del poder en los sexenios anteriores, particularmente aquellos neoliberales. Y hoy escuchamos de nueva cuenta al titular del Poder Ejecutivo Federal, prácticamente desde que asumió la presidencia de la República, pues decir que se tenía que trabajar por alcanzar la propia soberanía alimentaria. Importante que se eleve como un objetivo de política pública, pero preguntarle hasta dónde llegaron precisamente estos esfuerzos. Hemos visto que, pues acompañado incluso también de un mal clima, pues algunas de las propias expectativas de cosecha del año anterior pues no se cumplieron y que pues México todavía tiene un largo trecho que recorrer precisamente para alcanzar la soberanía alimentaria. ¿Cómo evalúa esta política desarrollada por la actual administración en materia de soberanía alimentaria? Pues toda vez que nos falta todavía muchísimo para alcanzarla. Sí, bueno, ha habido esfuerzos importantes, sin embargo, hace falta enfrentar la sequía. Vemos cómo por el cambio climático, particularmente en algunos estados como Tamaulipas, Sinaloa y otros, esto afecta a la producción agropecuaria y en esto pues también tenemos que enfrentar la cuestión de la política del agua porque actualmente el agua está concesionada a las grandes empresas. Vemos cómo nos está faltando ya el agua, incluso aquí en la Ciudad de México, y sin embargo no le falta el agua a las cerveceras, a las refresqueras, a las lecheras, a las mineras, a las grandes inmobiliarias. Entonces hace falta avanzar ya en la aprobación de una nueva ley general de aguas para que los productores agrícolas, las comunidades y las familias tengan acceso a este líquido precioso y necesario y además realizar todas las obras de infraestructura hidráulica necesarias, un gran programa de cosecha de agua de lluvia, un programa de aprovechamiento del agua de lluvia porque sabemos que gran parte se va al drenaje. No hay un sistema de captación del agua de lluvia y además todas las carreteras, caminos, calles se pavimentan con material impermeable, por lo cual esta agua se va al drenaje cuando pudiera. Es más caro, pero es necesario empezar a pavimentar grandes áreas con material permeable para que el agua, en lugar de irse al drenaje, pues vaya al subsuelo. Otro aspecto importante es el de los fertilizantes. Tenemos que ser autosuficientes en fertilizantes y sobre todo en abonos naturales. Refiriéndonos a la época anterior a la invasión española, pues igual en cada comunidad producían sus propios abonos usando el excremento animal, humano, los desechos de cosechas y en cada comunidad tenían sus fertilizantes naturales. Tenían baños secos, por lo cual pues se podía aprovechar eh, los excrementos para volver a nutrir la tierra. Y en la actualidad vemos todo lo contrario, ya, por ejemplo, con todo el sistema actual que se tiene en los baños, el 70% del agua pues se va al excusado y a contaminar incluso ríos y hasta el mar, ¿no? Tenemos que hacer un cambio profundo en esta cuestión para usar el agua no para desecharla y contaminarla, sino pues para la fertilidad de la tierra. Y bueno, también es absurdo que en lugar de que cada comunidad tenga sus propios fertilizantes, pues se traigan de Rusia, de China, o sea, traer fertilizantes de a 10,000 kilómetros de distancia en lugar de tenerlos en tu propia tierra, pues es absurdo. Sobre todo, además, porque son fertilizantes químicos. Sabemos que los fertilizantes químicos dan muy buen resultado para el monocultivo, para cosechar más este año y el otro, pero a la larga contaminan el suelo, contaminan el agua
y son a largo plazo muy nocivos. Entonces también tenemos que recuperar esta vieja tradición de usar fertilizantes naturales. Doctor, pues ya estamos ya en las postrimerías de la administración de Andrés Manuel López Obrador, una administración que ha roto con mucha de la tendencia neoliberal que pues se practicó en México durante más de 40 años y que negó, por supuesto, la propia soberanía alimentaria. Pues solamente recordar la propia depauperización y abandono del campo, la entrega del propio campo a intereses transnacionales como mineras o como nuevos terratenientes que pues incluso se instalaron sobre todo en el norte del territorio mexicano. ¿Qué tareas son las que de manera inmediata tendría que aplicar una nueva administración que quiera desmarcarse precisamente de aquella política tendiente a no favorecer la soberanía alimentaria como la que decíamos pues de este periodo neoliberal? Ya comentó usted algunas de las acciones que se han hecho en la actual administración. Todavía el trecho es muy largo por recorrer. ¿Qué es lo que de manera pues prioritaria tendría que enfocarse una nueva administración que quisiera garantizar la soberanía alimentaria? Bueno, es urgente la nueva Ley General de Aguas. Es una cuestión vital en estos momentos. Entiendo que se está trabajando ya en el Senado, pero esto tiene que agilizarse. Y hace falta grandes inversiones, para lo cual tenemos que tener una política fiscal diferente. Necesitamos una profunda reforma fiscal. Este gobierno ha avanzado en cobrarle los impuestos a las grandes corporaciones que antes no pagaban. Bueno, ya están pagando. Sin embargo, las tasas impositivas para ellos pues son muy pequeñas. Tú y yo, Sósimo, pagamos el 32% de impuestos sobre la renta. Las grandes corporaciones pagan el 2,4%. Eh, y las mineras, agárrate, pagan el 0,002%, según ha informado Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Entonces, hace falta una reforma fiscal para que paguen más, pues esas corporaciones que más ganan. Tenemos el caso de los bancos. El año pasado, de enero a noviembre, ganaron 1,5 billones de pesos, ganancias fabulosas, están rompiendo récord, y la tasa impositiva pues son bajísimas. Además de que les estamos pagando el Fobapro a IPAP, esa deuda de los bancos, que era una deuda privada. Ernesto Zedillo Ponce de León la volvió una deuda pública y la estamos pagando todavía hasta la actualidad. La deuda del FOBAPROA de 565,000 millones, ya pagamos más de 1 billón y todavía debemos otro billón, imagínate, Sosim. Entonces hace falta esta reforma fiscal y también un impuesto a las grandes fortunas, porque las grandes fortunas en los últimos años han crecido 30, 40%. Aprovecharon circunstancias como la pandemia y otras para aumentar sus ganancias. Tenemos el ejemplo de Carlos Slim. Creo que él el otro día se quejó de que pues no le iba tan bien, etcétera. Y bueno, realmente si vemos las cifras, al inicio del sexenio Carlos Slim tenía 50,000 millones de dólares y en la actualidad tiene 100,000, duplicó su fortuna. Entonces, aplicarles un impuesto a los grandes millonarios, a los que tengan más de 1,000 millones de pesos, de un 5%, pues podría darle al país unos 2 billones en un par de años, y lo mismo con una reforma fiscal progresiva. Y por otro lado, un asunto también del que podemos obtener recursos, pues es de revisar la deuda, porque estamos pagando a ciegas la vieja deuda del viejo régimen heredada por eh, pues toda la época del PRI, de Salinas, del PAN, de Calderón, de Peña Nieto, y es una deuda monstruosa. Este año va a ascender la deuda pública a 16,8 billones de pesos. Estamos pagando este año 1,3 billones de pesos. Entonces necesitamos parar, auditar. Nadie paga a ciegas, hay que auditar, hay que revisar y luego negociar para que se baje el monto de la deuda.
Y un par de años que se lleve este proceso nos darían otros 2.5 billones. Estamos hablando de que el próximo gobierno pudiera tener más de 6 billones que en gran parte pueden dedicarse al campo y a la soberanía alimentaria. Socio. Doctor, pues totalmente de acuerdo. Importante que pudiera realizarse una reforma fiscal que venga a redistribuir parte del ingreso y también de la propia riqueza generada pues entre toda la sociedad mexicana y que han ido acaparando solamente unos cuantos. Pero con estos 6 billones de pesos que usted ha calculado, se podría obtener qué tipo de programas desde el punto de vista específico para la soberanía alimentaria se podrían generar. Bueno, se puede generar un programa para que en cada municipio se hagan los estudios necesarios sobre su clima, orografía, los cultivos tradicionales, la cultura laboral de la gente para hacer en los 2.500 municipios una inversión que fomente la producción local. Otra inversión se puede hacer en las propias escuelas y comunidades para fomentar, por ejemplo, a los niños desde el kinder, la primaria, una materia debía ser el enseñarles a, eh, a cultivar, a sembrar y a cosechar diversas hortalizas, ¿no? Esto es muy necesario. El otro día, Sosimo, iba yo en la carretera con una mujer y su hija de pocos recursos y le dice la mamá a la niña, oye, mira, esas son las vacas, son las que dan leche. Y le contesta la niña, ¿en polvo, mamá? O sea, la cultura urbana de niñas y niños, pues en cuanto al agropecuario, es muy, muy pobre. Entonces, debería hacerse un programa para fomentar también la cultura de agricultura urbana. En fin, hay muchas opciones para invertir. Otra inversión necesaria sería en el transporte, en un sistema de abasto muy, muy ágil, porque tú sabes bien, Sósimo, que gran parte de la fruta y de los productos del campo se echan a perder porque el campesino no tiene acceso al mercado. Vemos toneladas de todo tipo de productos que se pudren por esta falta de una red de abasto que pudiera conectar a cada productor con el consumidor. Entonces, esto se puede hacer a través de un programa nacional de abasto y de facilitar transporte a los campesinos para que tengan acceso a los mercados. Doctor, pues muchas gracias por este tema que hemos abordado el día de hoy que tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero aprovechando pues su presencia en este espacio, pues sabiendo también que como urbanista, politólogo, historiador y también activista social, pues ha seguido muy de cerca estos procesos políticos que ha estado viviendo nuestro país y que hoy estamos en pleno proceso electoral ya. Hace unos instantes nosotros nos referíamos a estos grupos que apoyan la candidatura de Xóchitl Gálvez, pues ya incluso viejos conocidos del propio pripanismo con los que han hecho negocios, etcétera. Además, usted mismo ha sido especialista en temas de la derecha en México, del propio Partido Acción Nacional. Entonces, no me gustaría desaprovechar su presencia aquí en Contralínea para preguntarle su expectativa y sobre todo su análisis que hace de esta gira de Xóchitl Gálvez por Estados Unidos y por España. Veíamos incluso antes de que empezara esta entrevista cómo Xóchitl Gálvez va a acusar, entre comillas, a el Tlatoani mexicano ante los empresarios españoles de lo mal que supuestamente se porta. Y vemos incluso cómo utilizando este término de Tlatoani, considera ella como una especie de insulto, como una especie de sentido peyorativo, que además reproduce precisamente todo este discurso de la dominación española para lo que tenía que ver con lo indígena.
Sí, bueno, sobre este punto del Tlatoani hay una gran ignorancia porque se habla del Tlatoani como si fuera una persona mandona, autoritaria, impositiva, cuando pues era todo lo contrario. La organización política de los pueblos del Anáhuac, el mando no lo tenía un Tlatoani, lo tenía el Tlactocan o consejo. En el consejo platicaban hasta ponerse de acuerdo y el Tlatoani era el vocero. Tlatoani viene de Tlactoa, que es hablar, o sea, lo que se acordaba colectivamente lo instrumentalizaba el Tlatoani, que además tenía un par que era el Cihuacóatl. El Tlatoani no mandaba, mandaba el consejo, pero además los intereses eran comunes. Sin embargo, desde la invasión española, pues se ha tratado de denigrar a los pueblos antiguos y de tacharlos de tiránicos, salvajes, etcétera. Y esa es la misma mentalidad del PAN. El PAN ha sido un partido totalmente hispanista. Gómez Morín, el fundador del PAN, era hijo de un español. El nombre Acción Nacional lo retoma de un partido monárquico español fundado en 1931, el Partido Acción Nacional, allá en España. Entonces, ellos han sido siempre eh, herederos de esta nostalgia porque vengan los europeos a gobernarnos. Y realmente es patética esta gira de Xochitl Gálvez, en lugar de estar en México con las y los mexicanos, con las comunidades, viendo los problemas, las soluciones, etcétera, pues va a Estados Unidos a pedir la intervención de la OEA, como si no supiéramos que la OEA es el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, como si se nos olvidara lo que acaban de hacer en 2019 en Bolivia, y luego pues se va a España a quejarse. Realmente es patético, me recuerda, claro, son otras épocas y otras circunstancias, pero me recuerda a los conservadores que van a Europa a buscar un príncipe para que viniera a gobernar a los mexicanos. Aquí en México nos mandamos solos y no necesitamos ir a llorar a Estados Unidos o España para que nos ayuden, cuando sabemos además que gran parte de los problemas que tenemos en el país, pues se derivan de la acción de corporaciones españolas y norteamericanas, o sí. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando, pues contigo de tantos temas que tienen que ver con la propia política en curso en nuestro país y lo que está también en disputa. Hay dos modelos de nación que se están viendo enfrentados precisamente y que tienen a sus representantes pues prácticamente en dos candidatas ya en marcha. Me refiero a esta campaña, Claudia Sheinbaum Pardo por el asunto de Morena, PT y Verde Ecologista, y también en el caso de Xochitl Gálvez por la coalición de el PAN, el PRI y el PRD. Doctor, pues muchas gracias. Muy buen jueves. Gracias, Osimo, y estamos seguros que la transformación va y seguirá adelante. No podemos volver al pasado.